Bienvenidos a la mesa redonda del equipo de investigación de Consciencia y Sociedad Distópica, un proyecto que comenzó en septiembre de 2018, liderado por Emilio Carrillo. Entre los coordinadores de temáticas tenemos a Ricardo Greenspun, a Martín González, Sergio Quiroga, Manuel López, Vicente Marcos y a José Alfonso Delgado. Vamos hoy a explicar un poco este proyecto, en qué ha consistido durante estos 3 años. Unos objetivos fundamentales son importantes que tengamos en cuenta. Era indagar y recabar información y datos sobre los perfiles, características, connotaciones y efectos de la sociedad distópica en sus diferentes manifestaciones. Esto fue uno de los objetivos que se marcó este equipo en septiembre del 2018. El segundo objetivo fue reflexionar y plantear propuestas prácticas sobre cómo afrontar y vivir con conciencia personal y colectivamente esta sociedad distópica en la que vivimos, con la finalidad no solo de evitarla, algo poco probable, sino para que finalmente podamos situarnos individualmente en el centro del huracán, es decir, avanzar cada uno en autoconsciencia y propiciar una transformación tanto interna como íntima. Asimismo, vivenciar las circunstancias distópicas con discernimiento, este es otro de los objetivos, y por tercero y último y no menos importante, ayudar en todo lo posible a los demás. Durante estos 3 años, este equipo ha escrito artículos interesantísimos sobre todos los temas que vamos a tratar ahora. Un libro titulado Conciencia y Sociedad Distópica y el congreso en el que estamos ahora mismo terminando con esta mesa redonda. Vamos a darle paso a Emilio Carrillo, que va a presentar la mesa. Buenas tardes, Emilio. Hola, Leonor. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu presencia y por tu presentación y por tu coordinación de esta mesa. Efectivamente, como tú acabas de anunciar, el Congreso de Conciencia y Sociedad Distópica, que se ha venido desarrollando durante todo el mes de noviembre del 2021, con además un volumen de participación que realmente nos ha sorprendido porque han sido muchos, miles y miles de personas las que se han inscrito. El Congreso como tal tenía previsto que en su fase final compusiera y desarrollara esta mesa redonda de conclusiones. Una mesa redonda que creo que es enormemente interesante porque por ámbito temático, cada uno de los 8 ámbitos temáticos que han constituido los ejes del análisis del Congreso, de las distintas ponencias, de las casi 30 ponencias que se han desarrollado, pues bien, los coordinadores temáticos para cada uno de estos ejes nos ofrezcan una especie de resúmenes, conclusiones de lo que esas ponencias han ido aportando. Esto no se hace, Leonor, con el objetivo de sustituir a las ponencias. Por favor, el tiempo que se va a dedicar a cada ámbito temático es un tiempo reducido. Ya se irá viendo que va a ser en torno a unos 8 minutos por cada ámbito temático y cada ámbito temático en el Congreso ha tenido varias ponencias, la mayor parte de ellas de 1 hora o de más de 1 hora, con lo cual bajo ningún concepto se intenta en esta mesa redonda sustituir lo que es el contenido verdadero, ¿no?, del Congreso, que son esas ponencias, habida cuenta el interés de sus contenidos y la alta calidad de las ponentes y de los ponentes que hemos tenido en su desarrollo. Pero sí se vio oportuno el ir cerrando el Congreso con grandes flashes, una especie de titulares que a veces en los medios de comunicación vemos que se colocan al principio y nosotros hemos tenido que hacer al final, porque claro, al principio, antes de que el Congreso se desarrollara, no se podrían poner los titulares. Ahora, una vez que se ha desarrollado, que conocemos sus contenidos, pues ponemos esos titulares y además eso también sirve para que yo creo que podamos percibir lo que es un hilo conductor que no es que haya sido buscado, pero estábamos seguros que se iba a producir. Es decir, que ponentes que están trabajando en el ámbito, pongamos, de la cultura, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la economía, es decir, ponentes que están trabajando en ámbitos temáticos muy distintos y que están teniendo una toma de conciencia sobre la distopía en la que estamos y están haciendo aportaciones y reflexiones con relación a esa distopía, curiosamente están diciendo cosas muy parecidas, cosas muy similares, salvando lógicamente los propios contenidos en sí, pero están diciendo cosas muy parecidas y muy similares con independencia del ámbito temático del que sean expertos, el ámbito temático en el que estén desarrollando su actividad prioritaria. Porque la distopía es como una especie de contaminación, de interferencia, que independientemente de que se analice por un ámbito o por otro,
el trasfondo es prácticamente el mismo. Es mucho egoísmo, es mucho egocentrismo, es mucha inconsciencia, y creo que esta mesa redonda, Leonor, también va a servir para eso. No solamente a modo de titulares finales, no de principio, sino titulares finales, y también para darnos cuenta de la enorme coherencia que hay en los contenidos temáticos que se abordan, porque al analizar todo lo que tiene que ver la sociedad distópica, esa coherencia, más allá del contenido específico de cada ámbito, viene por sí sola. Muy bien, Emilio, muchísimas gracias por esta introducción, esta presentación. Si os parece, ahora vamos a dar paso a Ricardo Greenspoon, que ha sido coordinador de Cultura y Educación. En el Congreso tenemos su ponencia, además de otras ponencias que ha ido presentando. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal, Leonor? Un gusto volver a compartir contigo, agradecerte una vez más por tu generoso acompañamiento y bueno, y a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este Congreso. En mi caso, bueno, voy a referir específicamente a algunas conclusiones que tienen que ver con el ámbito de la cultura y de la educación, vinculado en algún punto también a la tecnología. Es una brevísima síntesis que surge de las ponencias que compartieron en el Congreso, tanto Noemí Paimal como Sebastián Schneider-Maruri, y de la investigación también que se ha llevado a cabo con posterioridad a marzo del 2020. Voy a referir básicamente a 7 puntos que tienen que ver con sintetizar estas conclusiones y de lo que surgieron de estas ponencias y de la investigación. En primer lugar, me gustaría compartir que se profundizan los sistemas y las experiencias distópicas tanto en los ámbitos culturales como educativos. Observamos racionamiento y restricción en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte conscientes. Hay una clara tendencia por parte del sistema a apagar y silenciar las expresiones y experiencias concienciales en las artes, la cultura y la educación. Se prioriza aún más el entretenimiento idiota, si se me permite el término, hipnótico y hueco, junto al enorme abanico de vehículos de propagación masivos, plenos y continentes de miedo, de confusión y de incertidumbre. En segundo lugar, señalo que los mecanismos del sistema para la educación basada en el formateo y en la introyección de contenidos van a más, y se profundiza en el sinsentido de una educación que excluye y que expulsa hoy al niño, al adolescente y al joven adulto de un mundo y de un sistema que ya no los necesita ni los necesitará. Se educa, a modo de ejemplo, para incrementar al humano rebaño, ignorante e indigente del mañana. El corolario es evidente: menos aprendizajes y más disparidad entre alumnos aventajados y alumnos menos aventajados, entre quienes se pudieron conectar con la escuela y fueron acompañados por sus padres y quienes no tuvieron esa posibilidad. Y por otra parte, notamos que se educa a un selecto universo de niños y niñas que serán piezas claves y funcionales para sostener un mundo elitista, tecnocrático, feudal y autoritario. Ejemplo, simplemente a modo de ejemplo, M-Learning, X-Learning y Google for Education. Por último, el sistema distópico le ha puesto nombre a esta generación a ser educada: pandemials. En tercer lugar, la normalización del aislamiento, el distanciamiento, la confrontación, la división, la discriminación culpógena y estigmatizante provocan consecuencias graves: la desmotivación, la depresión, ansiedad, la procrastinación, el enfriamiento y la deserción estudiantil en todos los niveles aumentan de manera alarmante y masiva en todos los escenarios del proceso educativo. De igual modo, es masiva la situación de quienes no han iniciado o no han cerrado ciclos lectivos. A modo de ejemplo, hay centenares, pero cito el de la Universidad de Virginia en Estados Unidos,
que ha dado de baja a 238 estudiantes que no cumplían con el mandato de vacunación de la universidad. La política actual de la Universidad de Virginia, en vigor para el año académico 2021-2022, requiere que todos los estudiantes que viven, aprenden o trabajan presencialmente en la universidad estén completamente vacunados. Cuarto, institucionalmente y por diferentes medios se ataca y se abandona a su suerte a todos los actores involucrados en el proceso educativo: educandos, educadores, padres, docentes, directivos, etc., desgastados y desorientados ante un sistema que oprime, exprime y exige a través de diferentes formas insensatas y desorganizadas. Como ejemplo, acá cito el calentamiento social. El calentamiento social a través de plataformas y de redes sociales. El efecto de fondo que gradualmente, sutilmente, insistentemente hace que la gente se concentre en sus diferencias en lugar de en aquello que tienen en común. En quinto lugar, señalo la virtualidad distópica, teniendo fines de manipulación, que se ha constituido en herramienta fundamental para llevar a cabo propósitos que se han reconvertido y arraigado como nueva normalidad. La no presencia conduce a la no experiencia y la no experiencia conduce a la no vivencia. Desde este paradigma distópico de educación, no vivir es igual a no aprender. El encuentro presencial se ha resignificado como un privilegio exclusivo para quienes cumplen obedientemente con normativas de necesidad y de urgencias sanitarias. En sexto y penúltimo término, señalo que el sistema educativo, tal como lo conocimos desde la Revolución Industrial hasta hoy, ha entrado en un acelerado proceso de extinción. La estrategia educativa pandémica recrudece esa debacle educativa en este paradigma obsoleto. Durante las últimas 2 décadas, millones de jóvenes de Latinoamérica se convirtieron en los primeros miembros de su familia en poder ir a la universidad, una expansión histórica que prometía impulsar a una generación hacia el ámbito profesional y transformar la región. Ahora, a medida que la pandemia se extiende por América Latina, sus estudios, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Por último lugar, la cultura como cultivo y la educación para la nueva humanidad consciente ya existen hoy. Aquí está la esperanza. Emergen con más fuerza que nunca los modelos culturales y educativos concienciales. Modelos educativos históricos que otrora fueron utópicos se expanden en una poderosa trama de conciencia. Se integran entre sí hacia un paradigma educativo cuántico en todos los niveles. Se nutren de nuevas herramientas, nuevos hábitos, conductas y propuestas inclusivas y pacíficas a nivel global. Plantean la paz como paradigma para recibir a las niñas y a los niños que están llegando. Plasman la experiencia mundialmente, más allá de las distancias físicas, mediante la masificación de Internet, el uso necesario y suficiente de las tecnologías y la reinserción motivacional, creativa y experiencial al entorno y a la vida que nos rodea. La naturaleza, el barrio, la casa son ámbitos de aprendizaje. Son modelos educativos imparables que fundan su fuerza en el amor como energía evolutiva y actualizante que no podrá ser interrumpida. Ejemplos de lo que acabo de citar: a educación antroposófica, Montessori, Reggiana, logosófica y la cuántica e integrativa pedagogía 3000, 4000 y 5000. Hasta aquí lo mío por ahora. Gracias, Leonor. Muchísimas gracias, Ricardo. Interesantísimo, un gran resumen tanto de tu ponencia como de las personas a las que has coordinado. Muy bien, vamos ahora a pasar, si os parece, con Martín González, coordinador de política. Les recuerdo que no solamente han estado estos ponentes, sino que cada coordinador ha llevado al Congreso diferentes ponentes y estas son conclusiones generales, en este caso de política. Adelante, Martín, cuando quieras. Buenas tardes a todos.
Efectivamente, en el ámbito de política hemos hecho 3 ponencias. La primera fue de Robinson de Villa González, la segunda de Alfonso Longo, en la que interactuaba yo mismo, y la tercera una mía propia. Robinson, en su primera ponencia, pues propone un gobierno de conciencia colectivo y no basado en la dialéctica que divide y hace perder el rumbo de la sociedad civil, y de la que se debe de erigir como conductora de su propia realidad. Señala que todos los gobiernos que han estado sobre la Tierra han sido para someter al hombre y no para darle libertad. Y hace un recorrido histórico hasta la actualidad de los diversos sistemas de gobierno y de las estructuras de poder. Comenta que estamos sumidos en una gran crisis desde todos los ámbitos, aunque se puede resumir en una sola: una crisis de conciencia. Y por ello dice que no nos debe de llevar a la desesperación, sino que esto supone una gran oportunidad. Nos habla de una nueva visión en Latinoamérica desde el movimiento de la labor de la conciencia, que él mismo preside y de los que fue fundador, y expone las tesis que componen ese movimiento. Sobre todo, fundamentalmente, el volver a las raíces. Robinson señala que volver a las raíces basadas en los 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego, el aire. Describe cómo están esos 4 elementos en la actualidad y propone algunas ideas de solución. Continúa en la búsqueda de sus raíces, o de las raíces en Latinoamérica, antes de lo que él denomina la invasión de 1492, y señala que lo fundamental era la reciprocidad, la equidad, la comunidad y la complementariedad, y señala y explica cada una de ellas. Y al final, pues concluye con un canto a la esperanza en lo que él mismo llama la primavera espiritual de la conciencia. A continuación aparece la ponencia de Alfonso Longo. En la ponencia de Alfonso Longo, en la que brevemente interactúo yo a modo de hilo conductor, nos hacemos las preguntas de si estamos en una sociedad distópica y que cómo hemos llegado hasta aquí. Alfonso comenta que en principio hay algo sistémico en ello y también algo de intencionalidad, porque las élites quieren ejercer a toda costa el control, y algunas veces dice que ese control se convierte en descontrol. También comenta que hay una parte tecnológica que está contribuyendo a la hipertrofia del lóbulo parental, de la parte racional del ser humano, y que lo está colectivizando, que es una especie de macrocerebro colectivo donde todo es medido, controlado, digitalizado. Luego después pasa a exponernos cómo están constituidas las élites y cómo están jerarquizadas. Nos explica de forma piramidal desde donde empiezan las grandes corporaciones, y ahí va pasando por cada uno de las partes hasta llegar al rebaño, que somos nosotros. Entonces señala que estamos en un imperio, quizá el último imperio, continuidad posiblemente del Imperio Británico, y que este es un imperio global y digital, donde ya los estados son simplemente protectorados, porque lo que imperan son las transnacionales, las multinacionales, que ocupan todo el poder económico y por tanto social. Señala que esto es básicamente la estructura del nuevo orden mundial y que se está procediendo a lo que se viene denominando el gran reseteo. Habla brevemente de la Agenda 2030 como una parte de ello, y para finalizar a la pregunta ¿qué podemos hacer para recuperar nuestras libertades?, pues señala como fundamental la conciencia.
En tercer lugar, aparece una ponencia que hago yo mismo, en la que comienzo pues haciéndonos preguntas de si verdaderamente los ciudadanos eligen a los gobernantes, si los llamados medios de comunicación verdaderamente informan, si las pantallas son solamente pantallas, si las redes sociales son únicamente unas ligazones de comunicación. Y llegamos a la pregunta más importante de todas, que es si realmente somos libres o queremos serlo. De ahí analizamos brevemente el triunfo de Trump en las elecciones, cómo se desarrollaron, la influencia de los Big Data y de los Small Data y de las redes sociales, qué pasó con el Brexit, qué está pasando con el famoso crédito CIMA en China. Es decir, nada es lo que parece. Bueno, todo esto, ¿cómo lo hacen? Pues a través de la manipulación. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de lo que hoy se denomina ingeniería social. Y a partir de ahí, pues comenzamos a hablar de ingeniería social, hacemos unas cuantas definiciones, hacemos una breve historia de lo que es la ingeniería social y luego después pasamos a comentar cada uno de los autores más señalados en esta denominación. Hablamos de William Tolman, de Walter Lippmann y sobre todo hacemos especialmente hincapié en Edward Bernays. Ahí ponemos diversos carteles de los que él utilizó, cómo hizo, cómo consiguió el aumento del tabaquismo en las mujeres, cómo aumentó las ventas en los coches, cómo consiguió que los soldados y que todos los americanos llevaran relojes de pulsera. Es decir, la mayor aportación de Bernays a lo que se denomina ingeniería social fue la unión, la implicación de las emociones. Es decir, ahora mismo también cuando nos ponen un anuncio de coches, no nos ponen las características, la cantidad de CO2 que desprenden, los centímetros cúbicos, lo que nos hace es que con ese coche vas a ligar más, que vas a ir a ciudades idílicas, etc. Y después pasamos a los experimentos como bases empíricas de ingeniería social y sobre todo trabajamos en los experimentos de los estilos de liderazgo de Kurt Lewin en el año 39, los de ingeniería, influencia social de Hartz, la obediencia a la autoridad de Milgram y el famoso experimento de Philip Zimbardo, superando, siguiendo a Milgram en el conocido experimento de la cárcel de Stanford y con el libro El efecto Lucifer. Esto se ilustra con diversos vídeos de cada uno de los experimentos. Y luego continuamos con la ventana de Overton. Hacemos un desarrollo teórico fundamental de la teoría de Overton y de las tesis de Eugeni Korsalov, que fue quien lo puso más o menos de moda, y enumeramos cada una de las fases. A continuación se trabaja el decálogo de manipulación social de Sylvain Tinsip, muchas veces atribuido en las redes a Noam Chomsky. Y por último, concluimos con la doctrina del shock de Melanie Klein y contamos todo desde dónde se desarrolló, desde Milton Friedman, la Escuela de Chicago, y concluimos con la doctrina del shock aplicada a nuestro estado actual y a la crisis de COVID, por ejemplo, y de las vivencias actuales. Y ahí concluye la parte de política. Así que muchas gracias, Leonor. Bueno, Martín, interesantísimo. Realmente, ¿cuántas horas de ponencia ha sido el bloque política? Pues la más larga ha sido la mía, que ha sido de 1 hora y media,
y en torno a 1 hora las de Robinson y las de Alfonso Longo. Bueno, así que tenemos casi A mí me han regañado porque me ha pasado un poquito, pero bueno, luego como mis compañeros son buenos me han dejado. Muy bien, bueno, 4 horas con un marco amplísimo sobre la política mirada desde muy diferentes ámbitos. Muchísimas gracias, Martín, por el trabajo. Muchas Muy gracias. bien, pues vamos a continuar, que tenemos aquí a varios coordinadores más de bloques. Vamos ahora con Sergio Quiroga, coordinador de salud. Buenas tardes, Sergio. Coméntanos un poquito cuáles han sido los ponentes que has coordinado en el Congreso y un poco las conclusiones a las que habéis llegado en el área de salud. Buenas tardes a todos. Gracias, Leonor, por el paso que me das ahora para hablar un poco sobre muy apretadita, algunas conclusiones que creo que son las más relevantes, que como decía Emilio, no de ninguna manera hacen que reemplazan, digamos, lo que es escuchar las ponencias o leer el libro, incluso el capítulo de salud, sino que son titulares como para que despierte a lo mejor más deseo de ver escuchar las ponencias y ver las ponencias del Congreso. Que en principio han sido 3, una que he hecho personalmente, otra que ha hecho el doctor Carmelo Vizcarra, que es un conocido referente español sobre todo lo que es la medicina integrativa. Y también había otra ponencia de Luis de Miguel, que ha sido enfermero y es abogado y titular de Escabelún, donde él nos ha hablado de los sistemas jurídicos, que son una pata importante dentro de toda esta distopía que se está viviendo en la salud, digamos. Es un aspecto que dentro de mi ponencia yo no lo tengo desarrollado y justamente por eso lo hemos invitado, porque él explica muy bien cómo el sistema de la justicia, digamos, en nuestro país y en general en todo el mundo, está ayudando de alguna manera también a que se dé esta distopía. Entonces las conclusiones básicamente son las siguientes. En principio, establecer que el concepto de salud es un concepto mucho más amplio del que se tiene en general. No es la ausencia de dolor o la ausencia de enfermedad o la ausencia de alguna dolencia, de algún síntoma, o algún diagnóstico, la existencia de algún diagnóstico, sino que cuando hablamos de salud estamos hablando de un estado que implica un equilibrio tanto en lo físico como en lo mental, como lo emocional, lo energético, lo espiritual y lo social. Entonces, ya cuando hablamos de salud tenemos que pensar que el ser humano, cuando pierde la armonía en algunas de estas dimensiones que hemos mencionado, ya podemos decir que está perdiendo la salud o que no se encuentra en salud, cuando hay un desequilibrio, digamos, en algunos de estos, que son los que motivan a después las somatizaciones que pueda tener el cuerpo físico en relación a conflictos que pueda tener o al estilo de vida o a su desintegración con respecto a la sociedad, a la naturaleza y a los otros seres vivos, ¿no es cierto? Entonces, cualquier desequilibrio en estas dimensiones, física, mental, emocional, energético, espiritual o social, es el concepto ampliado de salud que tenemos que dar. A diferencia de un concepto de la medicina moderna que habla siempre de síntomas, tiene esa tríada de síntomas, enfermedad y tratamiento, o síntoma, enfermedad, medicamento, en donde no es tan importante la prevención o el buscar el origen, sino que lo importante es el recetar algo que en general es un remedio, un medicamento químico, es una vacuna o es una cirugía o es un tratamiento generalmente invasivo. En la generalidad, la medicina alopática, como se le llama a la medicina convencional moderna occidental que tenemos hoy, que es la que domina, digamos, todo el espectro de la salud, o lo que se nos ha inculcado desde chicos, que es lo único que existe, es un paradigma en el cual el médico es el gran sanador, el que sana a las personas, a diferencia, en contraposición, digamos, con la medicina natural, que así como en el libro y en el Congreso hemos hablado de otros paradigmas, vamos a
en estas conclusiones solamente cuando diga medicina natural me voy a referir a todo el paradigma de la medicina integrativa, de la medicina tradicional de los aborígenes, a la medicina china, a la medicina de la ayurveda, a la macrobiótica, digamos, todas aquellas paradigmas de la salud que, que se basan en lo natural, digamos. Entonces, hay una medicina que es la occidental, en la que el médico es el gran sanador, y otra natural, en la que el cuerpo humano es el que se recupera a sí mismo, si es que nosotros lo dejamos, y el terapeuta solamente es un facilitador, es una persona que está acompañando el proceso de sanación que el mismo cuerpo tiene, porque el mismo cuerpo es el que tiene un sistema inmunológico que lo protege y una farmacia interna que le provee de todos los medicamentos y la química necesaria para curarse de todas las enfermedades. Eso no quiere decir que si mañana nos atropella un tren o nos atropella un auto en la calle, nos vamos a curar con la medicina natural en el momento, digamos. Estamos hablando de la salud en general. Por supuesto que la medicina contemporánea, la medicina moderna occidental ha hecho muchos avances en este aspecto de la urgencia. Por ejemplo, en un coche, si tenemos un accidente y nos llevan al hospital, y todas esas intervenciones que nos hacen son muy bienvenidas y no vamos a tratar, digamos, ese accidente con una hierba o tomando sol. Pero en general, cuando hablamos de salud, tenemos que hablar de esos dos paradigmas. Y en el paradigma occidental también tenemos un origen de la enfermedad que generalmente es algo externo a la persona. Es un virus, es una bacteria, es algo genético, es algo que nos viene, es una fatalidad, ¿no es cierto? Como se nos dice muchas veces el médico, ¿y por qué tengo este cáncer? Y porque a cualquiera le puede pasar. O sea, es como que la enfermedad es una fatalidad, o hay un virus que nos ha contagiado, o hay una bacteria, o hay algo externo siempre. Y la solución también es algo externo en este paradigma, o sea, es algo que no está al alcance de la mano de nosotros, de las personas, sino que es un remedio, es un medicamento, es una radiación, es una operación, es una intervención externa, es una vacuna. Entonces, frente a un paradigma en el que el origen es lo que importa, en la medicina natural lo que importa es el origen de la enfermedad. ¿Por qué sucede eso? Si nos duele la cabeza o tenemos una migraña, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de esa migraña? Y en el paradigma moderno, si me duele la cabeza, el médico lo que hace, le duele la cabeza, le receta un analgésico, y no, en vez de buscar el origen, lo que se busca es solucionar el síntoma, siendo que la sintomatología muchas veces son las herramientas que usa el mismo cuerpo para lograr la recuperación de la salud o la sanación. Muy bien, entonces en general, una medicina que se apoya en la que el paciente es alguien que no tiene ningún poder, frente a una medicina natural donde la persona es la que realmente se sana, y la persona es la que toma la decisión de lo que tiene que hacer, y la persona es el asiente, como dice el doctor Vizcarra, es el que hace por su salud y el responsable de su salud, frente a otro sistema en el que la persona está totalmente desempoderada. Y después tenemos también el énfasis de los sistemas públicos de salud, que lamentablemente en la actualidad solo aceptan un paradigma, que es el paradigma moderno de salud, y no el paradigma natural, ¿no es cierto? Es más, en España hemos vivido en los últimos años la persecución de todas las terapias que no sean la medicina alopática, digamos, como los sistemas alternativos de salud que hemos mencionado y que mencionamos en el Congreso en las distintas ponencias. Ahí es muy interesante escuchar al doctor Vizcarra cuando él habla de la medicina antroposófica, de la medicina energética, de cómo se recupera el cuerpo, del futuro de la medicina. Entonces, no vamos a entrar en eso ahora, pero ¿cuál es el peligro, digamos, de este paradigma moderno de la medicina? El peligro tan grande es que como esto, las soluciones están afuera y los problemas están afuera. Entonces, si este paradigma de la sanación o de la salud lo insertamos dentro de un sistema capitalista como en el que estamos, en donde la salud la llevan corporaciones, la investigación la fomentan y la financian corporaciones, y estas corporaciones tienen una ilimitada capacidad de obtener ganancias y buscan la maximización de sus ganancias. Entonces, en un sistema capitalista, este paradigma es muy peligroso, porque permite lo que estamos viendo hoy en día, que todas las enfermedades se curen con medicamentos,
que todas las enfermedades, los virus o los contagios de virus se curen con vacunas, y que los sistemas de salud solamente nos obliguen o nos financien solamente los tratamientos en este paradigma. Y esto es muy peligroso, porque puede crear que estas corporaciones tengan un gran poder como lo tienen, y con ese poder pueden alterar, digamos, la legislación, pueden comprar voluntades políticas, pueden comprar investigación, pueden comprar investigadores, universidades, y pueden comprar una cantidad con esos recursos que están invirtiendo, pueden comprar medios de comunicación, políticos, y es lo que sucede, y pueden ser también una parte muy necesaria. Este paradigma, si instalamos este paradigma como se ha instalado, es una parte necesaria y servicial a lo que se llama el nuevo orden mundial, y lo que ha estado comentando recién Martín, de este nuevo reseteo, toda esta nueva normalidad que se quiere imponer. Entonces la salud, este paradigma de la salud, es muy servicial a este nuevo sistema, porque en cuanto se nos incorpora esta idea de que nosotros no podemos hacer nada con la salud, y de que el que sabe es el médico o el gobernante que nos está imponiendo alguna medida sanitaria, entonces cuando nos acostumbramos a eso, a que nos manden un mensaje de texto y salimos corriendo a vacunarnos, sin preguntar qué tiene esa vacuna, quién responde por esa vacuna, qué antecedentes tiene. O sea, se ha pervertido hasta el mismo paradigma de la salud, porque tenemos casos, hemos tenido en este año, con esta cuestión del coronavirus, hemos tenido cosas ridículas, como bien señala Carmelo en su ponencia, cuando él dice que el pensar que un virus nos mata o nos enferma es un infantilismo médico, ¿no es cierto? Una persona, un médico como él, que tiene 40 años de experiencia, nos está diciendo que es un infantilismo creer esto, que nos han hecho creer, de que hay un virus por ahí que nos va a matar, y que el problema es ese y la solución es una vacuna. Entonces esto es muy peligroso, porque una vez que se instalan estas ideas, estos conceptos, después es muy difícil que la gente en masa, digamos, reaccione de otra manera, dude o se pregunte, digamos, otras cosas. Entonces, ¿cuál es el futuro de este paradigma de la medicina? Y es justamente el expandir esto de medicar, vacunar a todo el mundo, incluso hasta la gente sana, porque eso es algo inédito en la medicina, hasta incluso en el mismo paradigma médico moderno, es inédito. Siempre el enfermo era el que tenía un síntoma, ahora resulta que los que no tenemos ningún síntoma también somos enfermos, y los que no tenemos, o los que hemos pasado una enfermedad y hemos generado el anticuerpo natural, también necesitamos la vacuna. O sea, son cosas totalmente ridículas, absurdas, que se contradicen incluso hasta el mismo paradigma médico. No solamente ya contradicen el paradigma de la medicina natural, sino que contradicen el mismo paradigma médico. Y esa es la peligrosidad de que se haya instalado este paradigma, y que facilite, digamos, que ahora, por ejemplo, se incorpore la tecnología en la medicina, que es lo que se está haciendo ahora, incorporando la medicina, así como se incorporó la química a la medicina del siglo pasado, que era mucho más natural. Ahora se incorpora la tecnología, entonces todo lo queremos resolver con artefactos técnicos. Entonces, cerrando, la instalación de este paradigma es muy peligroso, y tenemos que actuar en forma individual, conociendo más, investigando, viendo otras alternativas, y en forma colectiva reaccionando en contra de esta imposición que se nos hace, de estas medidas que se están presentando hoy como las medidas salvadoras, y en pos de la mejor salud de la humanidad. Bueno, hasta acá un poco las conclusiones. Muchísimas gracias, Sergio. Recuerdo a Carmelo Vizcarra comentar que el paciente ha de volverse paciente para poder solventar todo esto, ¿no? Tomar partido, ¿no? Autorresponsabilizarse de esto me está pasando a mí, y no ponerlo todo en manos, pues, de la medicina, que quizá detrás está las farmacéuticas y detrás está... Muchísimas gracias, interesantísimo, bueno, y de rabiosa actualidad, ¿no? Los momentos que estamos viviendo.
No nos perderemos ni muchísimo menos las ponencias de Carmelo, de Luis y por supuesto la tuya. Muchísimas gracias, Sergio. Y vamos a Gracias. continuar con esta mesa interesantísima. Tenemos ahora a Manuel López, coordinador de Ecología. Muy interesante también las ponencias que ha coordinado Manuel. Buenas tardes, Manuel. Compártenos un poco, por favor, las conclusiones, un resumen de las conclusiones a las que habéis llegado. Hola, Leonor. Pues nada, muchísimas gracias y encantado de que estés aquí con nosotros porque la verdad no estamos acostumbrados a que haya una mujer entre nosotros y se agradece esa energía femenina y esa inteligencia que tú aportas y por tanto, bueno, encantado de poder tenerte de nuevo. En relación al apartado de ecología, bien es verdad que han sido 3 ponentes y también mantuvimos una entrevista, en este caso tú y yo. Y bueno, puedo decir que el eje central en el que se inspiran los 3 ponentes de ámbito de ecología son la reverencia por la vida. Si bien Fernando Valladares se centra en la importancia de la biodiversidad en relación a la salud de la humanidad, y Alfonso Soria se centra en los aspectos fundamentales que inciden en el cambio climático y su repercusión sobre la vida en la Tierra, es la ponente Beatriz Calvo quien nos plantea poéticamente que ha llegado el momento de que debemos dar un gran salto cualitativo pasando del enfoque de la ecología a la ecosofía, del oikos logos al oikos sophos, es decir, del estudio del lugar donde vivimos, la Tierra, a la sabiduría del lugar donde vivimos, Gaia, considerando a la Tierra, a la Madre Tierra, como un gran ser vivo dotado de inteligencia y conciencia. Esto, como luego compartiré más tarde, también lo sitúo personalmente como el eje central de mis ponencias sobre la inteligencia artificial y el transhumanismo, como un poquito más tarde voy a compartir en relación a los ámbitos de tecnología y de sociedad. Como resumen de las 3 ponencias y de mi aportación en la entrevista, Fernando Valladares, en su ponencia de biodiversidad y salud de la humanidad, nos decía, por ejemplo, que la degradación ambiental provoca pandemias debido a las zoonosis. Ante ellas, la biodiversidad es la mejor vacuna, puesto que diluye los riesgos de enfermedades infecciosas a través de ciertos mecanismos ecológicos reguladores, como son, por ejemplo, el efecto dilución y el efecto de amortiguación de patógenos. El 70% de las enfermedades infecciosas actuales proceden de la destrucción medioambiental y del maltrato animal, todas ellas generadoras de potencialmente zoonosis. En fin, animo a ver la ponencia de Fernando porque es muy ilustrativa. También nos dice la importancia de la dieta planetaria. Hay consenso a nivel internacional en los científicos, biólogos principalmente, que recomiendan que cada vez nos debemos alimentar más de manera vegetariana, incluso vegana, cada vez consumir menos productos de origen animal. Por ejemplo, en relación a Alfonso Soria, en su ponencia Cambio Climático Hoy, incide principalmente en que todos los factores del clima están íntimamente interrelacionados con los ecosistemas y la biodiversidad de todo el planeta. Todos ellos son interdependientes. También nos dice Alfonso que el clima ha permanecido muy estable en los últimos 12.000 años, pero en los tiempos actuales se está acelerando el calentamiento global por diversos factores, dando lugar a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y estaciones del año cada vez menos marcadas. Nos aporta soluciones generales e individuales a esta problemática global del cambio climático. A nivel general nos dice que principalmente hay que incidir en la reforestación, también en la recuperación de suelos fértiles, en aplicar un tipo de agricultura regenerativa y, por supuesto, también mediante la reducción de las emisiones del CO2. Y como soluciones individuales, Alfonso nos recomienda la reducción de nuestra huella ecológica mediante un consumo responsable, una alimentación libre de productos de origen animal en la medida de lo posible y también nos habla de una planificación familiar más ajustada.
También en el caso de Beatriz Calvo, en su ponencia Ecosofía, la sabiduría de la Tierra, nos dice que este término, ecosofía, viene de muy atrás, que es algo ancestral, que también se la conoce o se la conocía por geosofía, y que señala la sabiduría que alberga la naturaleza, la madre tierra, Gaia. Y que el problema del ecologismo actual es que le falta la visión trascendente. También nos dice muy bellamente y con su espontaneidad de poetisa que somos pontífices entre el cielo y la tierra. Y todo ello, esa síntesis la hacemos en nuestro propio corazón. Cielo y tierra son una unidad en nuestro corazón. Y también nos habla que el aspecto masculino también es importante tenerlo en cuenta. En este caso hay que tener en cuenta que el sol, el Padre Cielo, el Padre Sol, también es importante tener esa presencia de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y su propuesta es que volvamos nuestra mirada hacia el interior. Y para ello pues tenemos magníficas herramientas que todos conocemos, como son la contemplación, la respiración consciente, la meditación, y que también tengamos en cuenta que hay que recuperar los conceptos de la ecosofía o la geosofía. Por último, en relación a mi aportación en la entrevista que mantuvimos tú y yo, Leonor, al final hice mención a 10 aspectos a que cada uno de nosotros podamos cuidar en nuestro día a día, e incluso un 10º punto, que es el más importante, y que, bueno, los puntos que señalé, y animo a ver aquella entrevista, tienen que ver con el decrecimiento y con la retirada sostenible. Ya se acabó el tiempo del crecimiento y del desarrollo sostenible, se puede vivir más, o sea, mejor con menos. Al igual que diría el famoso santo San Francisco de Asís, necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y bueno, yo nombraba pues conceptos y aspectos que podemos poner en práctica, como son el aprovechar, el autoabastecer, el compartir, conservar, diversificar, ecologizar, localizar, reciclar, respetar, alimentación vegana o vegetariana, y por último, de alguna manera, recogen todos estos aspectos la vida sencilla, el vivir conectados con la naturaleza, con la inteligencia del universo, conectados con el alma, al fin y al cabo, desde el corazón. Pues vida sencilla también significa vivir austeramente en lo material, pero al mismo tiempo también abundantemente desde lo inmaterial, desde lo intangible, que no por ello es menos real. Es decir, vivir desde el cultivo de nuestro mundo interior, desde lo espiritual. Sin olvidar, por supuesto, que vida sencilla también significa vivir de manera saludable, teniendo en cuenta que debemos cuidar la alimentación, hacer ejercicio, descansar adecuadamente, consumir conscientemente, cultivar con amor nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, desarrollar una saludable vida interior. Y, en fin, esto sería todo lo que tengo que aportar en este ámbito de ecología. Gracias. Manuel, interesantísimo, como ya fue nuestra entrevista, harto interesante. En definitiva, honrar la vida, ¿no? Yo me hago la pregunta, ¿qué vida hemos creado que nos la está robando? Realmente, bueno, términos interesantísimos de esta ecosofía, esta mirada de la vida hacia la vida. Muchísimas gracias. Ahí tenemos esas ponencias que has coordinado de manera brillante y vamos a dar paso en esta mesa redonda al siguiente coordinador. Gracias, Manuel. Vamos con Vicente Marcos con economía, un tema que nos ocupa a todos muchísimo ahora. Y vamos a ver qué conclusiones ha sacado Vicente a raíz de estas ponencias que hemos tenido durante este congreso en el mes de noviembre. Buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes, Leonor. Muchísimas gracias y bueno, encantado de estar aquí contigo y en materia de economía hemos tenido ponentes de auténtico lujo, no por mí, pero sí por Emilio y Cristina Martín Jiménez. Y al final lo que hemos analizado es, pues en primer lugar, la parte de culpa que tiene la distopía actual la economía y sinceramente, bueno, es muy a tener en cuenta, ¿no?
de la distopía que actualmente pues rige la sociedad actual, el ámbito económico, el dinero, la obsesión por la maximización del beneficio es un punto muy a tener en cuenta, y también sobre todo para las personas, ¿no? Como conclusión también podemos sacar, ¿no?, que muchísimas veces somos las personas las que estamos envueltas en esa búsqueda incesante, pues imitando al sistema, ¿no? Esa búsqueda incesante de maximización del beneficio, de acumulación, por lo que sea, ¿no? Al final, en la distopía actual, la economía tiene muchísimo peso, y para hablar del peso que tiene la economía hay que hablar del sistema socioeconómico, porque al final todas las reglas del juego económicas que afectan directamente a las personas, a su día a día, vienen determinadas por lo que llamamos coloquialmente o técnicamente como sistema socioeconómico. Y bueno, Emilio en su ponencia hace un resumen magnífico, muy recomendable, de históricamente ese sistema socioeconómico, cómo se ha ido conformando, cómo ha ido pasando por diversas fases hasta constituirse en lo que hoy en día conocemos como sistema capitalista, que ya ni eso, porque la realidad es que no vivimos en un sistema capitalista, vivimos en otro tipo de sistema, en el que Emilio también pues, nos dice las características, ¿no? Aparte de históricamente cómo ha ido evolucionando, pues en el momento actual qué características tiene ese sistema, que incluso tiene subyugado a estados, y cómo ya, esto se ve más en el ámbito de política, pero hoy en día la política está completa y totalmente subyugada pues al poder económico, ¿no? Que en esta ponencia también se trata en profundidad dónde está concentrado, ¿no? Las características de este sistema, que Emilio trata magistralmente en su ponencia, pues son las más importantes son dos: la polarización absoluta de la riqueza en muy pocas manos. Actualmente esa polarización es totalmente extrema. Se puede decir que prácticamente unas cientos de personas prácticamente dominan todo el sistema. Hay números de que prácticamente el 0,1% de la humanidad son prácticamente los que atesoran todo el patrimonio y toda la riqueza, ya no solo monetaria o financiera, que también, sino también de recursos naturales, de materias primas. O sea, al final controlan y poseen prácticamente toda la abundancia que hay en este planeta. Esa es una de las características del sistema actual, tal y como lo conocemos, que se ve en profundidad, y es una de las conclusiones de la ponencia de Emilio. Y también la creación de nuevos tipos de imperios, que son las macrocorporaciones. Antiguamente, pues, los imperios estaban más enfocados en regiones geográficas, el Imperio Romano, el Imperio Británico, el Imperio Español también, pero hoy en día parece que ya no hay imperios, y es totalmente falso. Lo que pasa es que ahora los imperios están enfocados en las grandes macrocorporaciones, ¿no? Grandes macrocorporaciones que absolutamente todo aquello que estábamos diciendo, esa cantidad pequeña de personas, se ha conseguido hacer con todo a través de poseer o ser los accionistas o los propietarios de estas macrocorporaciones, que son grandes empresas o grupos empresariales que finalmente manejan prácticamente todos los recursos y la riqueza del planeta. Hay estudios incluso de que prácticamente el 85% de esa riqueza financiera a nivel mundial está concentrada en las empresas. Emilio hace un magistral resumen del sistema socioeconómico, esencial para conocer bien qué está pasando en el ámbito económico y su incidencia en la distopía actual. Y al final la conclusión es que hay una élite. Una de las conclusiones de la ponencia de Emilio también es que hay una élite que lo controla todo. Y aquí es donde entra en acción la ponencia magistral también de Cristina Martín Jiménez, que hace absolutamente exhaustivamente un análisis de esa élite. Además es magnífico porque se moja, da nombres para personas que puedan tener todavía reticencias a esta información. Es magnífico el análisis y
pues eso, se mete con el bisturí, Cristina, y analiza pues estas élites que dominan el sistema socioeconómico, pues en qué tipo de fraternidades o clubes se reúnen, cuál es un poco el proceso que tienen. Hace un análisis también muy bueno de las redes accionariales, que al final es donde está el kit de la cuestión, y da nombres. Hoy en día también comenta cómo prácticamente el ámbito económico está pasando de un modelo en el que los bancos tenían mucho que decir y financiaban, tenían un papel importantísimo financiando a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, cuando aún las masas tenían algo que decir en la economía, y cómo ahora los bancos están empezando a tener un rol secundario, incluso se está cortando la financiación, porque hoy en día lo que prima son los grandes capitales que están focalizados en fondos de inversión, que son capital privado. Es esta élite que se junta, pone el dinero en un determinado sitio, y al final está empezando a haber un cambio de paradigma, y la financiación y el dinero llega a través de esta gente que lo está empezando a copar todo, está empezando con las crisis tan grandes que hay, hostelería, compran los hoteles, compran las empresas, o si no las compras te dan esa inyección de liquidez que necesitas, pero a cambio entran en el accionariado y poseen parte de la empresa que tú antes tenías, y cómo poco a poco el sistema está cada vez más avanzando y erosionando más la parte de abundancia que nos toca a la masa. Además, económicamente el paso es implacable, y Cristina Martín Jiménez hace un análisis magnífico y da nombres, se moja, y al final las conclusiones de su ponencia pues es un poco un análisis increíble, detallista, de todas esas redes con nombres, se mete a diseccionar las redes accionariales, es magnífico. Y al final un poco cuál es el objetivo de esa élite, que es pues el nuevo orden mundial, tan manido pero tan actualmente, al cual están subyugados todos los estados, a estas directrices que estos grandes capitales enfocados en estas élites son los que lo dictan, y esa Agenda 2030, que es como siempre con el trasfondo del bien común, es un poco los argumentos que ellos ponen para ir manipulando a los gobiernos y que se vayan dando los pasos hacia ese objetivo que tienen, que es un gobierno globalista, desde el cual al final pues, hacer la distopía total, en el cual ellos lo gestionen todo. Magnífica ponencia. Y finalmente, una vez que ya conocemos bien el sistema socioeconómico, una de las características más importantes, que es por quién está gobernado, no podemos ser ingenuos y tenemos que saber dónde vivimos. Mi ponencia se enfoca en, ya tenemos el conocimiento de cómo funciona, de dónde estamos, qué quieren los que tienen el poder, cuáles son las reglas del juego en el que yo estoy inmerso, y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con mis finanzas, que son las que son, pero bueno, tienen un impacto enorme en mi libertad, tienen un impacto enorme en mi calidad de vida, y yo desde mi punto de vista, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Y mi ponencia va enfocada en esto, en dar tips de gestión de tus finanzas particulares a nivel de cualquier persona, para que, aprovechando un poco cómo funciona el sistema, pues podamos tener una abundancia económica que nos permita, no que nos volvamos psicopáticos como las élites, pero sí no podemos ser ingenios y tenemos que entender que es necesario una cierta abundancia para poder desarrollar la vida que nosotros queremos y que esté en consonancia con lo que realmente somos. Y si no tenemos un duro, pues hoy en día vivimos en el sistema en el que vivimos, y eso también es muy esclavizante. Entonces se da una serie de recomendaciones financieras para que, una vez que ya hemos entendido perfectamente el sistema socioeconómico en el que estamos, pues empezar a tener una cultura financiera que yo pueda aplicar a mis finanzas. Se ve pues, conceptos de inversión, hoy en día donde se puede invertir para preservar el poder adquisitivo, qué es eso de la inflación, cómo todo este sistema es un sistema inflacionario, y a la gente ahorradora, si no tiene ciertas nociones, está constantemente erosionando su calidad de vida y su poder adquisitivo. ¿Cómo puedo protegerme de todo eso? ¿Cómo puedo enseñarme a ahorrar? Pues todo eso lo vemos en profundidad para la persona de a pie, y en donde está focalizada mi ponencia. Y sería el resumen y las conclusiones de esas tres magníficas ponencias que conforman el bloque de economía.
Muchas gracias, Vicente. Así que, en resumen, aquellas palabras de la Agenda 2030, no tendréis nada y seréis felices, es un poco hacia dónde vamos, y un poco en estas ponencias pues nos ayudáis a tratar de que sí tengamos algo y de ser felices con ello también. Muchísimas gracias por toda esta labor. La economía también un punto importantísimo en los tiempos que estamos viviendo. Muchísimas gracias por tu labor. Vamos a continuar porque nos quedan todavía varios bloques temáticos. Vamos con tecnología y tenemos de nuevo a Ricardo, que ya hemos hablado con él en educación, y también tenemos a Manuel. Vamos a ver, aquí tenemos a Ricardo y a Manuel. Abrimos vuestro espacio de tecnología. ¿Quién va a comenzar? Gracias, Leonor. Tomo primero la palabra en acuerdo con Manuel, porque, bueno, si bien en el proyecto de investigación Conciencia, Sociedad Distópica me ha tocado coordinar el ámbito de tecnología y en el libro que hemos publicado también hice referencia a este ámbito, Manuel, en el marco del Congreso, fue quien ha coordinado las ponencias concretamente, y él va a hacer referencia a temas mucho más específicos, pero me gustaría simplemente tomar unos minutos y hacer referencia a la tecnología en cuanto a generalidad, a qué está pasando respecto de esta visión prepandemia que teníamos y lo que notamos que se ha ido agravando notablemente, y esto es parte también de la conclusión o las conclusiones que hacen a lo que estamos observando en el marco del Congreso. ¿Se han ido agravando en qué sentido? Se han ido agravando fundamentalmente en dos aspectos que hacen al uso de la tecnología, porque como hemos compartido, la tecnología per se no tiene signo. Es una herramienta, pero dependiendo del uso que se le dé a esta herramienta, bueno, puede ser para el bien común o para el bien de unos pocos. Y lo que observamos a partir de marzo 2020, COVID mediante, es que se han agravado aspectos en cuanto al uso de la tecnología como herramienta, fundamentalmente en dos escenarios. Primero, la manipulación. El uso de la tecnología como herramienta de manipulación. Y segundo, estamos yendo aceleradamente hacia un escenario que ya está entre nosotros, que tiene que ver con el uso de la tecnología como herramienta para el autoritarismo. Cuando hablo de manipulación, lo que observamos es que estamos llegando al final de un ciclo. Estamos llegando a un final de un ciclo en donde podemos describir que la tecnología en un momento ha pasado estacionalmente por una primavera, por un verano de Internet, en el que el advenimiento de la tecnología nos permitía acortar distancias, conocer el mundo, conocer a sus habitantes, descubrir información, conocimientos disponibles a un solo clic. Y si bien sigue siendo un bien común, ha pasado por diferentes etapas que, tal como se resumen en el libro Conciencia y Sociedad Distópica, han configurado una estructura distópica de manipulación, de captura y de disociación. Yo creo que estamos llegando a un otoño e invierno. Lo que estamos observando, continuando con la metáfora estacional, es que estamos entrando en un otoño-invierno que fríamente se avecina. Ya habíamos dejado de ocupar el lugar de cliente de la tecnología para pasar a ser el producto de la herramienta tecnológica, y en este momento lo que podemos observar es que estamos dejando de ser el producto también para pasar a ser el objeto de persecución y de daño. Yo propuse 3 ejemplos, pero voy a enunciarlos simplemente, y si quedan unos minutos podemos a lo mejor hacer foco en alguno de ellos. Pero cuando hablo de manipulación me estoy refiriendo a la manipulación de estados emocionales mediante el uso de la tecnología, la manipulación en un escenario muy sensible que tiene que ver ya con la pedofilia y el ataque a la niñez. Estamos hablando de pedofilia, de grooming, de ciberacoso. Y cuando hablamos de manipulación, también hago referencia a, entre comillas, la tecnología va a confinarte más. Son 3 aspectos
que estamos observando que van increyendo y que se están agravando de manera verdaderamente acelerada. Y en segundo término hacía referencia al autoritarismo. En el caso del autoritarismo en línea, con lo que planteaba recién, y en términos de gestión de las tecnologías como un instrumento de sometimiento y de biopolítica tecnológica, asoma un poderoso modelo en tecnología que va de Oriente hacia Occidente. Made in China, podríamos decir. Y estoy hablando de la vigilancia digital. El autoritarismo está basado fuertemente en una estructura de vigilancia digital. Voy a dar un ejemplo, lo cito rápidamente. Primero en presentaciones a puertas cerradas para legisladores, y más tarde en artículos de opinión y entrevistas públicas, Eric Schmidt, quien fuera hasta hace poco CEO de Google, bueno, de hecho es uno de los accionistas de Alphabet, de la empresa matriz de Google, es accionista mayoritario, ha sido convocado por Andrew Cuomo, alcalde de Nueva York, para formar comisiones de defensa, y él, Eric Schmidt, ha sido quien ha dado esta visión, ¿no es cierto? Que el gobierno chino está dispuesto a gastar dinero público ilimitado para construir la infraestructura de vigilancia de alta tecnología, y Schmidt considera imprescindible invertir y desarrollar ciudades inteligentes para diagnóstico médico, vehículos autónomos, infraestructura digital, comercio sin efectivo, entendiéndose ciudad inteligente igual vigilancia digital. Bajo los argumentos de Schmidt, bajo los argumentos de Bill Gates y de otros, la pandemia perfectamente, observamos, puede justificar que las libertades occidentales vayan migrando hacia el modelo chino de sociedad digital controlada mediante un feudalismo digital. Feudalismo digital podemos dar como ejemplo Facebook. Facebook como territorio feudal, porque Facebook nos regala la tierra y nos dice, ahora árenla. Más allá del formato, como un ejemplo de una biopolítica que permita tener acceso ilimitado al individuo, es un formato que detenta una autoridad total, que puede detentar una autoridad total y que puede recortar cómo, dónde y cuando así lo considere oportuno nuestras libertades. Entonces, para terminar, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta generalidad que estoy planteando de manipulación agravada y de un camino que está yendo hacia el autoritarismo? Bueno, una opción es desayunar, almorzar y cenar tecnología, o proponernos, por el contrario, cada día, en la medida que nos sea posible en lo personal, un ayuno tecnológico consciente. Presencia en términos de que presencia es igual a conciencia, presencia en el uso de la tecnología como un bien para el bien común, como una auténtica manifestación de la evolución en conciencia de la humanidad, porque en definitiva la tecnología también es eso, es la manifestación en conciencia de la evolución de la humanidad. Y propongo desde esta observación discernir. Hablo ya, me incluyo, hablo para todos, discernir momento a momento cuando soy objeto de la tecnología, y cuando soy objeto de la tecnología dejo de ser yo, y cuando soy auténticamente yo, usando incluso la tecnología. ¿Por qué? Porque cuando somos auténticamente nosotros, somos libres y somos eternos. Y acá, bueno, le doy paso a Manuel para profundizar un poquito más en algunos ámbitos más específicos. Sí, Ricardo, muchísimas gracias. Quería agradecerte todo lo que nos has aportado ahora mismo y apuntar quizá, ¿no?, para ver si Manuel quiere entrar ahí también, en que los adultos
tenemos que reeducarnos nosotros porque somos los primeros que hemos sido fagotizados por esta tecnología que nos describías para poder acompañar a los adolescentes que ahora mismo han crecido, han nacido con esta tecnología. Nosotros todavía conocemos un mundo mucho menos, con mucha menos tecnología, ¿no? Pero si nosotros hemos sido fagotizados, ¿quién acompaña a los adolescentes que vienen detrás? Muchísimas gracias por tus palabras. Gracias, Leonor. Aporto un solo dato para sumar a esto que estás planteando y la necesidad urgente de estar presentes en esta cuestión. Cuando hablamos de ciberacoso, de pedofilia infantil, después de marzo del 2020, hay estudios que describen que la pornografía en las redes se disparó un 522,5%. Con esto termino. Gracias, Ricardo. Manuel. Gracias. Abrimos el espacio para que compartas tu visión desde esa coordinación de tecnología. Pues sí, Leonor, yo lo único, añadir que realmente en la vida sencilla entra también, además del consumo responsable de productos, el consumo responsable de tecnologías. El tiempo que se le dedique a la tecnología lo estamos quitando a quizá hacer pues, otras cuestiones que he planteado antes en el ámbito de la ecología, ¿no? Pero bueno, agradezco mucho a mi compañero la introducción genérica en el campo de la tecnología, pero basándome únicamente en mi colaboración en el Congreso con el apartado de la inteligencia artificial como tecnología específica, pues bueno, que he podido encontrar a dos grandes ponentes que comparten desde puntos de vista distintos y que nos han hablado del problema-oportunidad de la inteligencia artificial. Por una parte, el doctor en física e informática, Ramón López de Mántaras, que nos habló desde el punto de vista científico, pero de una manera sencilla y fácil de entender. Y por otra parte, Carlos Blanco, doctor en filosofía y teología, también licenciado en ciencias químicas, compartió conmigo una tertulia donde hablamos. Sobre todo él nos habló con gran sinceridad y profundidad y con mucha claridad desde un punto de vista filosófico. Por otra parte, yo también he contribuido con una ponencia que, no siendo ni científico ni filósofo, desde el punto de vista académico me refiero, he tratado de arrojar luz y esperanza en relación al posible riesgo existencial para la humanidad y para la vida sobre este planeta ante la posible llegada en un futuro más o menos lejano de la ansiada o temida inteligencia artificial fuerte, también conocida como superinteligencia artificial. Para ello, bueno, invito a que podáis, los oyentes de esta mesa redonda, podáis escuchar las magníficas ponencias de Ramón y la tertulia con Carlos Blanco. En relación a un pequeño resumen de cada uno de ellos, la ponencia de Ramón López, el traje nuevo de la inteligencia artificial, él nos decía que la inteligencia artificial específica, que son las que tenemos hoy día, son inteligencias, entre comillas lo de inteligencia, por supuesto, que hacen una única tarea muy bien hecha, superior a cómo lo haría un ser humano, pero que, según nos dice Ramón, tienen poca inteligencia, por no decir ninguna, aunque son muy útiles, por supuesto. No comprenden prácticamente nada y aún estamos muy lejos de la inteligencia artificial general, capaz de poder hacer en un futuro multitareas similares a las capacidades humanas, y más lejos aún estaría la inteligencia artificial fuerte, que ya tendría estados mentales y autoconciencia. Por otra parte, nos dice Ramón que el aprendizaje de la inteligencia artificial debe de avanzar de manera no supervisada en el futuro para que siga avanzando, si no se entra en un callejón sin salida. Y que aunque el logro de la inteligencia artificial fuerte es muy lejano, requiere que la inteligencia artificial cada vez tenga más soporte corpóreo para poder interrelacionarse con el entorno, con nosotros, con todos los seres vivos. De todas maneras nos advierte que la inteligencia artificial debe centrarse en el ser humano como modelo para avanzar en su desarrollo. Por otra parte, en la tertulia con Carlos Blanco, nos dice que una inteligencia artificial fuerte, que sepa que es dueña de sí misma, que sepa que existe, que tenga procesos mentales propios, lo ve muy lejano todavía.
aunque sí ve más factible el logro de una inteligencia artificial general, multitarea. También nos advierte, Carlos, que el transhumanismo es interesante para el estudio de la ulterioridad o superación de las últimas fronteras de lo humano, pero que no le parece nada interesante los conceptos y lo que conlleva el poshumanismo y el posbiologismo. Y por último, en la ponencia que compartí, el problema-oportunidad de la inteligencia artificial, explico que existe una superinteligencia natural que no podemos obviar y en la que siempre podemos confiar. Me refiero, por supuesto, a la Madre Tierra, a Gaia. Sin embargo, la búsqueda de la superinteligencia artificial conlleva múltiples incógnitas y un serio riesgo existencial para la humanidad y para la vida planetaria. No obstante, también explico al final de mi ponencia que en el peor de los escenarios posibles, una vez lograda la inteligencia artificial general o incluso una superinteligencia artificial que en principio pudiera nacer hostil y desalineada con los intereses de la vida y de los seres humanos, siempre podría reconducirse hacia un estado servicial y amigable hacia la vida, hacia la humanidad, hacia sus creadores. Teniendo en cuenta que este último gran invento, se le llama así, el último gran invento, solo será posible desde la tríada creativa, amor, belleza y sabiduría. Esta tríada la menciona Carlos Blanco en un libro que leí en su momento y que compartí con él en la tertulia, y que esta superinteligencia, aunque estuviese controlada inicialmente por una élite humana egocéntrica que es incapaz de crear, puede comprar, puede usurpar, puede destruir, pero no puede crear. Se vale de la creación, del amor, de la belleza y sabiduría de seres humanos que pueden crear, y en este caso el último gran invento no puede nacer de otro modo que del amor, la belleza y la sabiduría. Por tanto, inicialmente puede ser hostil, teóricamente, pero finalmente devendría en amigable y servicial. Todo ello lo explico con profundidad en la ponencia. Y bueno, sin más, esto es todo lo que quería compartir. Muy bien, Manuel, interesantísimo. Me quedo con este amor, belleza y sabiduría y cómo lo desarrollarás en tu ponencia, que les recomiendo que no se la pierdan. Harto interesante, y creo que en el siguiente bloque también te vas a quedar con nosotros, el bloque de sociedad. Vamos a ver, si quieres le damos paso a Martín para que descanses un poco y ahora entras de nuevo. Manuel, muchísimas gracias por tu labor y entrega en todo este proyecto. Gracias. Vamos allá, Martín, si te parece, en este bloque de sociedad con las conclusiones del Congreso, con esta coordinación de los ponentes que han participado. Pues muy buenas de nuevo. Como en el caso de Ricardo, hemos compartido la coordinación de sociedad, Manolo López Arrabal y yo. Bueno, el cargo, el peso más grande lo ha tenido Manolo con sus ponencias. En el ámbito de sociedad he mantenido una entrevista contigo, que no es tal entrevista, sino que es una tertulia, porque interactuábamos los dos y ahí pues abordábamos diversos temas. Las estructuras de poder, que ya otros ponentes lo han hecho. Hablábamos de la ética de la política y los políticos. Hablábamos del Big Data y los Small Data, y añadiendo y sumándome a lo que dicen Ricardo y Manolo, sería esencial, en la medida de lo posible, abandonar las pantallas de televisión, las pantallas de los móviles, de las tablets, todo lo que han señalado mis compañeros. Luego nos proponíamos qué podíamos hacer, y más o menos a modo de conclusión decíamos que tomar conciencia desde lo individual hasta lo colectivo, y también pensar que existen otras, reunirnos en pequeñas colectividades de actuación que ya existen, y algunas interesantes, como el Estado Universal, a los que el proyecto estamos hermanados. Y le dejo paso a Manolo, que tiene mucho que decir. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. Vamos allá, Manolo, de nuevo contigo. Vamos por la definitiva. Trataré de ser breve para no alargar mucho.
Y muchas gracias, Martín, por tu introducción. Y bueno, aquí decir que en principio no había pensado hacer una ponencia específica de sociedad, más bien tratar de hacer una mesa redonda con ponentes que hablasen de transhumanismo, pero desde hace no mucho tiempo, concretamente desde principios del 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, en marzo, yo que por aquel entonces estaba estudiando con profundidad algunos libros de antroposofía, cayó en mis manos uno que el título me llamó muchísimo la atención, que se titula La última batalla de la humanidad, una respuesta científico-espiritual al desafío de la inteligencia artificial. Pero ahí me encontré también muchas indicaciones acerca del transhumanismo. Y en relación a esto, pues me di cuenta que el transhumanismo hace ciertas promesas, en concreto 3, la superinteligencia, que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y la conexión de nuestros cerebros a través de interfaces con las máquinas para acceder a esa superinteligencia. También tiene que ver la otra promesa del transhumanismo con el superbienestar. Y por último, quizá la promesa que más atrae, la superlongevidad o la inmortalidad, ¿no? En relación a esto, ya hace años escribí un libro titulado Inmortalidad y Eternidad, las dos caras de la misma moneda. Incluso desde niño, pues siempre me he preguntado mucho acerca de la vida y de la muerte y, por supuesto, de la posibilidad de no enfermar, de mantenernos jóvenes voluntariamente todo el tiempo que deseemos, incluso de morir conscientemente. Todo eso, aparte de mi trayectoria personal en relación a procesos que tienen que ver con un diagnóstico de trastorno bipolar, que también lo cuento en mi ponencia del transhumanismo, de sociedad, me hizo indagar muchísimo en la cuestión de la muerte, desde un punto de vista científico, pero sobre todo desde un punto de vista filosófico y más aún espiritual, ¿no? Y bebí de distintas fuentes, pero sobre todo miré hacia mi interior y me escuché y me di cuenta de que estamos llegando a unos tiempos en que la especie humana, en base a estas distopías que conjuntamente en este proyecto estamos abordando y concretamente en el ámbito del transhumanismo, que conduce como periodo transitorio hacia lo que se llama el posthumanismo, inclusive el postbiologismo, la innecesariedad de cuerpos biológicos para seguir existiendo, en este caso, pues según se dice, de manera holográfica, de manera energética. Entonces, el grave peligro de la desaparición de la especie humana, y por ende también podría desaparecer la vida sobre el planeta, si todos asumimos como posible, como el siguiente escalón de la evolución humana, el transhumanismo, evidentemente eso me hizo profundizar más aún en la posibilidad de, si no alcanzar la inmortalidad, que es imposible porque los cuerpos biológicos mueren, aunque hay seres biológicos en el planeta, como informo en la ponencia, que no mueren si las condiciones para la vida son las adecuadas, como por ejemplo la medusa Turritopsis nutricula o la hidra. Son seres vivos que no mueren si las condiciones son las ideales. O sea, la naturaleza contempla incluso la posibilidad del rejuvenecimiento celular en los seres humanos sin necesidad de las tecnologías. Es mi tesis, la que planteo en mi ponencia. Es posible también detener el envejecimiento desde la conciencia e incluso incentivar o promover el rejuvenecimiento. Bueno, esto me hizo buscar a dos ponentes, en este caso Joan Melé, en primer lugar, con su ponencia El transhumanismo, un ataque a la dignidad humana, donde él nos explica que para entender bien lo que implica el transhumanismo y el poshumanismo, antes debemos entender qué significa ser plenamente humano, o lo que realmente podemos llegar a ser. Él nos dice que somos y podemos llegar a ser seres universales, con un gran potencial vital y espiritual que nos dota de una gran dignidad. También nos dice Joan que el universo está repleto de otras formas de vida espiritual, tanto de luz como de oscuridad, y que estamos llamados a unirnos a las fuerzas de la luz.
Su propuesta es muy clara, es que aquí en la Tierra cultivemos lo que él llama el arte social, la capacidad de unirnos y relacionarnos de manera creativa, o sea, relacionarnos con arte, ¿no? Y debemos aprender individualmente también el cultivo interior. Al igual que entrenamos pues, en un gimnasio o hacemos ejercicios mentales, el cultivo diario de lo espiritual en nosotros también es muy necesario hoy día. Por otra parte, el segundo ponente, Miklos Lukács, en su ponencia Deshumanizando al ser humano, nos habla de la agenda global medioambiental que se toma como la principal excusa de que los seres humanos somos una plaga y como tal debe ser controlada, reducida o exterminada, y que el instrumento actual socioeconómico capitalista y el propio ser humano que ya no son útiles para la élite que lo determina, que lo consensúan entre ellos, que tanto el sistema capitalista como los propios seres humanos debemos ser reseteados. Se le llama el gran reset. Para el caso del reseteo de los seres humanos están operativas varias agendas globalistas de control demográfico, como son, por ejemplo, el aborto, la ideología de género, el feminismo, la maternidad a la carta, la eutanasia, la degradación del ser humano a la categoría de cosa o animal y, por supuesto, el transhumanismo. En el transhumanismo, pues, él nos informa de los transgénero, los seres humanos transraza, los transedad, los transespecie, los transcapaces, de cada uno de ellos nos pone ejemplos. Y nada, y por último, la ponencia que un servidor ha tratado de compartir también, titulada La bioconservación consciente del ser humano ante el desafío transhumanista, pues bueno, ya he avanzado el motivo de por qué quise participar en esta cuestión y básicamente termino diciendo que el don de la mortalidad solo será posible para todos los seres humanos, entendiendo a mortalidad, no inmortalidad. A mortalidad es el concepto que es el que indica que somos seres mortales, que abiertos a morir en cualquier momento, sin miedo a la muerte, podemos de este modo celularmente detener el envejecimiento, incluso provocar el rejuvenecimiento. Hay cuestiones que son muy de gran profundidad, que bueno, no puedo explicar aquí en breve, pero simplemente animo a que se pueda ver esta ponencia. Y nada, decir simplemente que los seres humanos, que nos alineemos de corazón con la Madre Tierra, también es el eje central en mi ponencia, la superinteligencia de la Madre Tierra, de Gaia. Hay un propósito de vida en esta Madre Tierra, en el cosmos, y si nos alineamos con ellos y consideramos nuestros cuerpos como templos sagrados o templo menor, debemos administrarlos y cuidarlos hasta que decidamos devolverlos en el mejor estado posible a su lugar de procedencia, es decir, al templo mayor de la Madre Tierra, considerando que el transhumanismo considera nuestros cuerpos como propiedad privada, los cosifica y por supuesto, que son susceptibles de modificación y mejora artificial. Igualmente la Tierra, pues también sería cosificable y por supuesto explotable, manipulable y bueno, todo ello dando lugar a la gran distopía que estamos ahora, en la que estamos inmersos y de la que estoy seguro vamos a salir como humanidad, porque bueno, teniendo claro que hay cuestiones tan importantes como las que todos mis compañeros están compartiendo y por supuesto en las conclusiones pues Emilio pues cerrará este asunto arrojando la luz y la esperanza del por qué y para qué de todo lo que está aconteciendo. Pues nada más, aquí finalizo y me despido con mucho amor y gratitud. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Nos has abierto el último bloque con tus palabras, con tus últimos comentarios de espiritualidad, porque realmente la sociedad nos la has llevado hacia ese espacio de espiritualidad, ¿no? Hacia esas preguntas de amortalidad, esas preguntas que nos hacemos y que tú desarrollas en tu ponencia, también con las personas de los bloques que coordinas. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso, si os parece, a José Alfonso, que va a cerrar esta mesa redonda con su bloque de espiritualidad. Pues Alfonso, buenas tardes.
Sí. Hola, buenas tardes. Primero de todo, os habréis dado cuenta de que tengo un careto bastante innoble porque he tenido un derrame ocular bastante fuerte y bueno, en fin, esto me va a tirar un mes así. Así es que lamento esa situación, pero bueno, es una anécdota. Y bueno, con respecto a mi bloque, que he preferido que fuese el último, es por una razón muy sencilla, porque de alguna forma los bloques anteriores, que son todos bloques que de alguna forma están focalizados en el análisis detallado de todos y cada uno de los aspectos de la distopía social que nos ha llevado a los autores a desarrollar este proyecto con el libro y después con este congreso y luego ya lo que venga después, como casi yo pienso que es como un observatorio, ¿no?, de lo que es la distopía a nivel mundial. Pues yo quiero cerrar un poco, pues algo como para desengrasar, ¿no? Para desengrasar. ¿Y qué es? Pues yo quiero focalizar, digamos, el capítulo de espiritualidad en básicamente 4 puntos. El primero de todos yo lo califico como que la sabiduría nos persigue, pero nosotros somos más rápidos. ¿Por qué digo esto? Pues porque en general, desde que nosotros habitamos este planeta, pues nuestra mente, que es muy apañada y que sabe mucho, pues ha tratado de ir resolviendo los problemas con los que se ha encontrado el ser humano desde las cavernas hasta la actualidad. Lo ha hecho bastante bien, porque la verdad es que hemos evolucionado de una forma bastante rápida, sobre todo en los últimos 5 milenios, en los que ya se ha asentado la civilización. Pero si bien es verdad que nuestros conocimientos y nuestras voluntades han sido muy eficaces a la hora de resolver problemas de carácter técnico, político, económico, etcétera, a nivel ético y sobre todo a nivel de sabiduría, dejamos mucho que desear. ¿Por qué? Pues porque realmente, como tenemos una mentalidad egocéntrica, egoica, antropocéntrica, que se ha explicado en todas las ponencias de este congreso, pues resulta que cuando, digamos, hay atisbos de sabiduría y los grandes maestros y los grandes pensadores advierten de que por ahí no, sin embargo nosotros seguimos corriendo más que la sabiduría e implantamos nuestras soluciones a nivel intelectual, cerebral, tecnológico, económico, etcétera, y así nos va. Y así nos va. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos permanentemente envueltos en un ciclo de guerra y paz, cuyo origen es que los problemas de hoy surgen de las soluciones que se dieron ayer. Es decir, el ser humano es una persona, es un ser muy capacitado para resolver problemas y lo ha hecho toda la vida, en toda la historia, ¿no? Pero durante toda la historia humana hemos confiado en nuestra propia capacidad de solucionar los problemas que nosotros mismos originamos por nuestra egoica personalidad, de modo que vivimos confinados en un entorno de ciclo de guerra y paz que ha marcado toda nuestra existencia y toda nuestra evolución desde que estábamos en las cuevas como cavernícolas, hasta la actual revolución tecnológica. En ese sentido estamos en las mismas, tanto en el Pleistoceno como ahora, digo, en el Cuaternario inicial, la edad del hierro, como ahora, estamos metidos en la misma cuestión, ¿no? De que nosotros lo que hacemos es solucionar problemas que hemos creado nosotros mismos antes. Esas soluciones creemos que van a ser las soluciones definitivas, pero evidentemente no, porque dentro de unos 10, 15, 20, 40, 100 años, estas soluciones habrán generado nuevos problemas que habrá que solucionar y que habrán generado conflictos que habrá que también solucionar. El ciclo de guerra y paz. Los ciclos de guerra, paz, así hasta ahora. Tratamos de solucionar en el extremo con violencia y con conflicto los problemas que nuestra naturaleza humana ha provocado. Durante milenios, la naturaleza trascendente del ser humano
ha sido canalizada a través del fenómeno religioso. Pero tal y como nos ha ido, no parece que, al menos en apariencia, hayamos evitado romper ese ciclo. Es decir, la humanidad, con todos sus problemas, con todos sus avances, con todas sus historias, siempre ha concebido una parte trascendente del ser humano. Siempre lo ha concebido, y ahí están las religiones, las de Oriente, las de Occidente, las del Norte y las del Sur, donde se ha creído en deidades, se ha creído en un más allá, se ha creído en todo este tipo de cosas, y se han institucionalizado movimientos religiosos para, digamos, encauzar a la gente hacia ese objetivo. Pero no, la cosa no ha ido bien. La cosa no ha ido bien porque seguimos en las mismas, a ver si me entendéis. Seguimos en las mismas y esto no hay quien lo arregle, al menos con este planteamiento. ¿Y todo esto por qué? Pues claro, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de lo que va más allá de las cosas. Más allá de las cosas. Y más allá de las cosas está la divinidad. Y el problema, y es el tercer punto, es que hemos de volver a introducir a Dios en la ecuación de la vida. En la ecuación de la vida. Esto a los ateos les tiene que producir calambre y repelús. A los religiosos, pues hombre, le va con les va, ¿no? Pero quedándome, no digo en una situación equidistante entre el ateo y el muy piadoso, lo que sí creo que el hombre tiene que descubrirse a sí mismo. Fijaos que el libro y el congreso, y en realidad todo nuestro proyecto se llama Consciencia. Consciencia. Consciencia dentro de una sociedad distópica. ¿Cuál es entonces la cuestión? La cuestión es esa expansión de la consciencia. Y no sé si todas, pero prácticamente todas las ponencias estas intervenciones que hemos hecho ahora en este resumen, más de uno, más de dos y más de tres, os habéis, digamos, referido a temas de consciencia. Y temas de conciencia no es ni más ni menos que el hecho de que seamos conscientes, nos demos cuenta, caigamos en la cuenta de que nosotros somos un alma eterna que provisionalmente disponemos de un cuerpo físico y de una mente para los asuntos de aquí de abajo. Emilio Carrillo, en alguna de sus charlas, hace referencia al tema del coche. Entonces, nosotros somos el conductor, que estamos dentro de un coche, y el coche, cuando se estropea, pues se echa al desguace y nosotros nos bajamos de ese coche y nos metemos en otro o nos vamos. El coche es un coche autónomo, ojo. El coche no es solamente el motor y el volante que solamente el conductor es capaz de manejar. Es un coche autónomo, es decir, es un coche que tiene inteligencia como para hacer esos viajitos, ¿me entiendes? Entonces, en el coche está incluido el cuerpo y la mente. Nosotros somos el alma que cuando el cuerpo se muera, con la mente por supuesto, saldremos y trascenderemos, por así decir, ¿no? Entonces, si aquellos que de alguna forma admitan esto, pues tienen una respuesta razonable a todo el planteamiento que este proyecto de Consciencia y Sociedad Distópica plantea. Es decir, es lo que yo muchas veces he tratado y en las ponencias, lo de Marta y María. Marta es la dueña de la casa dedicada a los asuntos domésticos, y los asuntos domésticos son todos los asuntos que tenemos que manejar cuando vivimos en este mundo: familia, trabajo, sociedad, aficiones, etcétera, todos los problemas que tenemos que resolver cuando nos despertamos por la mañana. Y por otra parte está María, que es el alma, que somos nosotros mismos, nuestro yo real, que tenemos que descubrir, porque mucha de la gente ignora eso. Entonces, cuando se habla de que hay que mejorar, digamos, la conciencia, de que tenemos que hacer meditación, de que tenemos que hacer, son prácticas ascéticas
para, digamos, entrar en contacto con nuestra realidad consciente trascendente. Entonces, en esa expansión de la conciencia, los dos ponentes, bueno, porque iba a tres, Lola Rumi al final no ha podido, pero aunque le voy a citar. Pero los dos ponentes iniciales eran Mansur Mohammadian y era Anabel Martínez Muñoz. Mansur Mohammadian habla de cómo dentro de esa conciencia plena, iluminada, abierta, Marta, la dueña de la casa, tiene que resolver sus problemas domésticos, como por ejemplo la economía, de la cual ha hablado Vicente, ¿no? Bueno, pues Mansur Mohammadian, que es un biólogo, por cierto, y genetista, bueno, pues ya lleva, no sé si ya llevará 30 o 40 años, digamos, investigando el tema, pero básicamente su argumento es ni más ni menos que plantear la economía desde un punto de vista ético y sobre todo desde un punto de vista orgánico. Es decir, fijémonos en la naturaleza, en cómo gobierna ella los recursos naturales, sus recursos, fijémonos cómo lo hace y hagámoslos de la misma forma. No consideremos ingresos de las materias primas como ingresos, sino como gastos de un bien común, incluido la tierra, que estamos consumiendo. Entonces, y sobre todo, enfocar la economía desde planteamientos éticos. Yo recomiendo que se le escuche a Mansur Mohammadian su conferencia porque lo explica perfectamente. Lo explica perfectamente. Y luego, o sea, es decir, cuando este hombre planteó el tema, lógicamente cualquier persona con dos dedos de frente decía, pero tú eres tonto, ¿cómo vamos a hacer esto? Si esto es como en los mundos de Yuppie, ¿no? Es decir, es como donde todos seamos felices y vivamos en paz y amor, ahí funciona la bioeconomía. Y como esto no es así, pues la bioeconomía no tiene ningún sentido. Bueno, pues no tendrá ningún sentido la bioeconomía, pero si no se le toma, si no de alguna forma tomamos en cuenta las actitudes éticas, no las técnicas económicas, que de esto no quiero entrar, pero sí las actitudes éticas para aplicar esas técnicas económicas en la vida diaria, pues vamos a tener un serio problema. Eso con respecto a cómo Marta, nuestra mente, debe, digamos, enfocar pues los problemas de la casa. Los problemas de la casa. Y luego está, por otra parte, la charla que nos ha dado la maja y maravillosa Anabel Martínez Muñoz sobre, digamos, cómo realmente esto dejarnos atrapar por la sabiduría. Entonces, la exposición de Anabel es una exposición que yo le dije, sé sencilla, habla de tu vida, no hagas ningún discurso ni teológico, ni religioso, ni filosófico, ni nada, sino simple y llanamente como una persona normal y corriente en su día a día trata de vivir la espiritualidad. Nada más. Nada más. No plantees tesis doctorales. No. Es simplemente eso. Y esto es, y lo que ella ha dicho es nuestro visado para el futuro, que se concentra en una serie de frases que a lo mejor pueden parecer sorprendentemente novedosas, pero que tienen 2500 años de antigüedad, porque las empezaron a plantear los maestros de la era axial, véase Confucio, Buda, Lao Tse, Zoroastro, Isaías, Sócrates, Platón, etc. Y que luego viene a decir la última palabra Jesús de Nazaret. Y dice así, ama a quien tienes a tu lado como a ti mismo, incluso a tu propio enemigo. Ojito. Segundo, no juzgues y no serás juzgado. Porque al juzgar estás haciendo mal a la gente y la estás acusando y haciendo mal. Y estás emputeciendo el mundo. Y además tú serás también, digamos, víctima de esos juicios. No hagas nada, confía en la providencia porque nada quedará sin hacer. Es decir, confía. ¿Confía en quién? En Dios. Confía en la divinidad. Y esto es de Lao Tse, viene del Tao Te Ching, ¿vale? Y luego, si quieres un ejemplo práctico de cómo hacer esto, pues, hombre, ya hay alguien que lo hizo.
y ama a tu hermano como él te ha amado. Es decir, que fue el mandamiento que Jesús les dio a sus discípulos antes de irse. Es decir, dejarnos atrapar por la sabiduría no es ni más ni menos que reconocer nuestra naturaleza consciente, conectarnos con la divinidad, la llames como la llames. En inglés se llama God, y en el castellano se llama Dios, y en musulmán se llama Alá, ¿entiendes? Pero no hay más que uno. Esa divinidad que engloba todo, de la cual nosotros somos la misma esencia, déjate atrapar por ella, y todos los problemas que hemos visto que nos han planteado nuestros compañeros, poco a poco pueden verse y se puede ir viendo su solución. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con todo esto, con toda esta distopía que la madre que le parió? Fíjate qué joyón tenemos, que nos vamos a ir a la mierda. Pues hija, no hay más que ama al que tienes a tu lado, como a ti mismo. No le juzgues, aunque te den ganas de llamarle hijo de la gran. ¿Vale? No le juzgues. Y sobre todo, déjate llevar por la sabiduría, déjate atrapar. La sabiduría te persigue, pero tú eres más rápido, macho. No, déjate atrapar. Y dejarse atrapar significa decir, aquí estoy, haz lo que quieras. Y digo una frase que dijo Ricardo Griffin en la primera charla, que dice, nada puede interrumpir el amor. ¿Por qué? Pues porque dice, la pandemia nos ha robado nuestro futuro, pero nadie puede robarnos el amor. Listo. Bueno, José Alfonso, muchísimas gracias. Ha sido un broche de oro para vuestras maravillosas exposiciones y resúmenes. La verdad es que os admiro profundamente cómo habéis podido resumir en 8 o 9 minutos que habíamos acordado que teníamos para cada bloque. Os quiero agradecer el excelente trabajo que habéis hecho, no solamente en este trabajo ahora mismo del Congreso, ¿no? La coordinación de las ponencias y las tertulias, sino también en toda la dedicación de estos últimos 3 años, ¿no? Dedicados a todos estos artículos, a crear este libro que recomiendo encarecidamente, Conciencia y Sociedad Distópica, un libro separado por bloques en el que además hay un caso de estudio del COVID, interesante también. Y bueno, por supuesto, invitaros a que no dejéis de ver las ponencias, ¿no? Nos han dado unas pinceladas de lo que ha sucedido en todas estas entrevistas que han ido liderando cada uno de los coordinadores. Es una gran oportunidad para escuchar a expertos que, fijaos, aunque ellos viven también dentro de la distopía actual como nosotros, han sido valientes y han elaborado una visión más allá de esta corriente globalista. Son grandes pensadores que abren nuevas ventanas para invitarnos a la reflexión, porque solo desde la reflexión podremos elaborar un pensamiento crítico que nos acerque a mirar el mundo desde un espacio más libre y menos manipulado. Muchísimas gracias. Quiero cerrar con lo que ha sido el eslogan de este congreso, un eslogan que me encanta. Los puentes de la distopía a la libertad. Gracias a vosotros por haber sido los arquitectos de estos puentes. Muchísimas gracias.